Este número podría tener secretos del universo. 1 sobre 137 probablemente no les diga nada y en cierto sentido podríamos considerarlo insignificante. Es una proporción como existen cientos, miles, de hecho, incluso una infinidad. Y sin embargo, 1 sobre 137 tiene algo muy especial. Algunos pensadores místicos ven en este número una manifestación de Dios que no firma con su nombre. Muchos fundadores de la mecánica cuántica lo ven como uno de los mayores misterios no resueltos del universo. Este número mágico que nadie ha logrado descifrar todavía, y tan especial que parece una palabra universal. Un punto de lenguaje común para usar si quieres iniciar una conversación con los extraterrestres. ¿Por qué es tan especial el número 1 sobre 137 que con decimales se escribe así? Un número pequeño y aparentemente insignificante que ha obsesionado incluso a grandes físicos. Déjenme intentar explicárselos. Cuando intentas desentrañar los misterios del funcionamiento del universo, le das importancia a los valores de las fuerzas de la naturaleza que estudias. Y al final te preguntas por qué esa fuerza tiene ese valor y no otro. Al hacerlo, una de ellas suele molestarte con frecuencia, pareciendo sospechosa, la famosa 1 sobre 137. La primera vez que nos topamos con ella fue a principios del siglo pasado. Al analizar las firmas espectrales, se observa cómo la luz es emitida por electrones al cambiar de nivel energético en los átomos. Nos dimos cuenta, al analizar los detalles de estos espectros, que cada rayo que pensábamos que era único, en realidad, está compuesto por dos niveles de energía muy ligeramente diferentes. La diferencia de energía entre estas líneas finas siempre es un múltiplo de 1 sobre 137. De su pequeño nombre, alfa, que llamamos la constante de estructura fina. Si alfa solo se hubiera manifestado a nivel de la estructura de las rayas espectrales, seguramente no le habríamos dado más importancia que eso. Pero a medida que nos interesamos en el comportamiento de la luz y la materia, este número empezó a aparecer por todos lados, y nadie entendía realmente por qué. Así, poco a poco nos dimos cuenta de que 1 sobre 137 aparece en una infinidad de fenómenos. Por ejemplo, lo encontramos al dividir la velocidad orbital de un electrón entre la velocidad de la luz. En un átomo de hidrógeno, un electrón en su estado fundamental se mueve alrededor del núcleo a 1 sobre 137 de la velocidad de la luz. De la misma manera, si se mide la energía repulsiva que existe entre dos electrones, se observa que es 137 veces más débil que la de un fotón, cuya longitud de onda es igual a la distancia entre esos dos electrones. Y podríamos dar más ejemplos por mucho tiempo. Porque alfa es clave en los procesos de cohesión de la materia. Su valor determina cómo los electrones se intercambian o comparten. Ella indica a las partículas cargadas cómo interactuar, si unirse, alejarse o rechazarse. Es ella quien decide qué tipo de átomo o molécula tiene derecho a existir. ¿Quién decide la velocidad y probabilidad de que un electrón excitado emita un fotón? En resumen, alfa gobierna el reino de la fuerza electromagnética, y siempre terminamos encontrándolo tarde o temprano cuando nos interesamos por los comportamientos de la luz y de la materia. Así que la influencia de este número se siente tanto a nivel de lo infinitamente pequeño como en escalas tan gigantescas como las de las estrellas y las galaxias. Porque en el centro del Sol, donde la presión y temperatura extremas obligan a los átomos a fusionarse, alfa también es el rey. El asunto es que no hay absolutamente ninguna razón para que cosas que en apariencia son tan diversas y variadas puedan serlo. Las partículas subatómicas, la luz y el vacío cuántico están conectados por un solo número, 1 sobre 137, que suele aparecer en sus interacciones. Un número que también parece venir un poco de la nada, para parafrasear al gran físico Richard Feynman. Habría sido más extraño hallar, al comparar estas interacciones, valores que fueran múltiplos de 1, 2, 3 o p. Relación con círculos, sí, pero con 1 de 137. Y es en parte esta rareza la que hace que algunos físicos digan que este pequeño número podría estar ocultando algo mucho, mucho más grande que él. En el gran edificio de la física teórica, A podría ser una viga gigante e imprescindible, un trono en medio de la habitación. Se le quiere dar un papel central en la búsqueda del santo grial de lo hipotético, la gran teoría unificada que espera algún día poder llegar a conectar las teorías de la relatividad, el electromagnetismo y la mecánica cuántica, para formar una sola y única.
Así, en esta búsqueda, 1 sobre 137 podría ser una especie de clave que permita abrir nuevos caminos de acceso a una comprensión más profunda de la realidad. Y además, la constante de estructura fina también está marcada por otra rareza. De hecho, esta constante en realidad no lo es tanto. Ciertamente, se ha podido medir estudiando detalladamente las propiedades de la luz que nos llega de galaxias extremadamente activas, situadas a 11.4 mil millones de años, luz de nosotros que el valor de A no ha cambiado con el tiempo y se ha mantenido igual desde entonces. Pero si este valor es actualmente de 1 sobre 137 en todas partes donde se mire, es porque el universo que observamos es relativamente frío. Pero se piensa que cerca del Big Bang, cuando al principio del universo reinaban temperaturas infernales, no era así. El valor de A sería cerca de 1 sobre 127. De hecho, se piensa que A evoluciona y que a medida que aumenta la temperatura hasta alcanzar miles de millones de millones de millones de grados, su valor tiende a acercarse a 1. Entonces la pregunta es si A cayó bruscamente cuando el universo al expandirse se enfrió. ¿Por qué esa caída se detuvo en ese valor y no en otro? ¿Por qué A no bajó aún más? Pensándolo bien, es muy raro que decidieran detenerse ahí. Hasta donde sabemos, no hay razón para que la caída se detenga justo en 1 sobre 137. Lo único de lo que realmente estamos seguros es que debemos alegrarnos de que A se haya detenido ahí. Si la constante de estructura fina que determina el tamaño y comportamiento de los átomos fuera un poco diferente, no estaríamos aquí. De hecho, se ha calculado que modificarla, aunque sea solo un pequeño 4% hacia arriba o hacia abajo, el valor de A tendría como consecuencia hacer imposible la existencia de gran parte del mundo tal como lo conocemos. Si la constante de estructura fina fuera 4% mayor que ahora, las estrellas no habrían podido crear elementos más pesados que el helio. Y todos los elementos esenciales para la vida, como el carbono, el oxígeno o el fósforo, por mencionar algunos, estarían prácticamente ausentes de nuestro universo. El tamaño de los átomos también sería reducido. Y los electrones, tan fuertemente ligados a los núcleos atómicos, que la formación de enlaces químicos y por lo tanto de moléculas, se volvería prácticamente imposible. Por el contrario, si A estuviera un 4% por debajo de su valor actual, los electrones estarían tan poco ligados a sus núcleos que los átomos serían muy inestables, mientras las estrellas, al arder por ambos extremos, verían su vida útil reducirse drásticamente. Una idea que, personalmente, no me entusiasma mucho. Por último, si el valor de A hubiera seguido bajando hasta acercarse a 0, entonces el universo habría carecido de la materia que conocemos, pero también de cualquier forma de luz. En resumen, cada vez que se modifica. Aunque se modifique un poco el valor de A, se transforma todo el universo. Entonces, una vez más, ¿por qué el valor de A se detuvo ahí? Pues bien, no lo sabemos absolutamente. Además, más inquietante que su valor de 1 sobre 137A, posee cierta magia, que es una constante física adimensional. Todas las constantes fundamentales de la naturaleza tienen valores que se expresan con unidades. La velocidad de la luz se mide en metros por segundo y la carga del electrón en coulombs. La permitividad del vacío en faradios por metro, la constante de Planck en joules por segundo. Para A es distinto, ya que su valor resulta de la relación entre grandes constantes naturales, cuyas unidades se cancelan, para dejar al final solo 1 sobre 137 un número puro, un número que no necesita ninguna unidad para ser expresado. Ser puro no hace que A sea extraordinario como tal. Hay muchos números puros que se encuentran en la naturaleza. Solo hay que fijarse en la relación entre dos valores con las mismas unidades para hallarlo. Sin embargo, que A no tenga unidades aumenta el misterio sobre su naturaleza. Las unidades de las constantes de la naturaleza nos revelan su historia. La velocidad de la luz, expresada como distancia por tiempo, muestra el vínculo entre espacio y tiempo en nuestro universo. Que 1 sobre 137 no tenga unidades, pese a derivar de la carga del electrón, la velocidad de la luz y la constante de Planck, sugiere que ignoramos algo esencial. Todo sucede como si existiera algo más allá de lo que nuestros conocimientos actuales nos permiten ver. Un vínculo entre estas constantes fundamentales. Ahí regresamos a la viga en medio de la habitación, buscando la gran unificación.
De todos modos, si existe una explicación lógica para el valor de 1 sobre 137, simplemente aún no la hemos encontrado. Este número quizá oculte gran parte de la explicación sobre el origen de las reglas del universo. Como pensaba Heisenberg, un gigante y precursor de la mecánica cuántica, quien consideraba que el día en que seamos capaces de explicar la razón profunda de este número de manera lógica, sin que la naturaleza nos lo entregue en nuestros experimentos, entonces todos los grandes enigmas de la física se resolverán instantáneamente. O también podemos considerar que alfa en realidad no nos dice nada en particular. Tal vez 1 sobre 137 sea solo coincidencia, una feliz casualidad sin sentido, de cualquier manera que su valor haya sido fijado al azar. La suerte, en el momento del Big Bang, por violentas fluctuaciones cuánticas o por la geometría de dimensiones ocultas, como supone la teoría de cuerdas, el hecho de que alfa tenga un valor tan particular podría explicar que existan en otros lugares millones de otros universos, multiversos, en los cuales el valor de alfa es diferente. Si les interesa, les remito a los episodios sobre multiversos. Los enlaces están debajo del video. Ninguna visión se ha impuesto aún. Y para quienes prefieren una explicación religiosa o mística, me siento obligado a parafrasear otra vez. Richard Feynman, aunque no creía, disfrutaba las frases impactantes. Decía que 1 sobre 137 es uno de los mayores misterios de la física. Y aunque sea la mano de Dios la que trazó este número, eso no explica en absoluto por qué la pluma con la que lo escribió tomó esa dirección. Más de un siglo después de su descubrimiento, alfa. Y aunque la razón profunda de este número sigue siendo para siempre inaccesible, no deja de ser cierto que el descubrimiento de 1 sobre 137 podría algún día, quizás, facilitar la comunicación con posibles extraterrestres. Imaginen que tuvieran que enviar un número codificado en forma de bits hacia el cosmos, con la esperanza de que sea captado y, sobre todo, comprendido por otra civilización distinta a la nuestra. Pues bien, en ese caso, tienen todas las razones para elegir alfa. De entrada, el hecho de conocerlo demuestra que se han tomado el tiempo de estudiar a fondo el mundo que los rodea. Este número existe independientemente de las unidades de medida, a diferencia de otras grandes constantes de la naturaleza. Su valor no está asociado a una unidad de distancia, de tiempo, de masa o de carga eléctrica. Si eliges, por ejemplo, enviar a los extraterrestres el valor preciso de la velocidad de la luz, para que ellos entiendan tu mensaje, debes explicarles qué significa para ti. 1 metro es como 1 segundo. Si eliges la constante gravitacional, debes definir el kilo. Pero para alfa, una vez más, es diferente. Porque la constante de estructura fina es un número puro, sin unidad, y por lo tanto independiente de cualquier medida arbitraria. Y por lo tanto, uno puede pensar que, sin importar las unidades de medida utilizadas, sin importar su forma de pensar o de cuantificar, los extraterrestres también tendrían que hallar 1 sobre 137 o su inverso. Punto y aparte, abran comillas, podemos empezar a discutir. En 1958, mientras esperaba en una habitación de hospital para ser operado de cáncer de páncreas, el gran físico teórico Wolfgang Pauli, quien veía en la constante de estructura fina una clave para comprender los problemas más profundos de la física teórica, preguntó: ¿era la habitación 137 horas después? La operación fue fatal para él. A veces es tentador ver en los acontecimientos coincidencias cabalísticas de orden místico. Si uno busca demasiados puntos en común con todo, al final los encuentra. De hecho, imagino que estarán felices de saber que, en la gematría, al sumar el valor numérico de las letras de la palabra K-A-B-A-L, se obtiene precisamente 137. Excepto que a la naturaleza le importa un comino la belleza de los números. Y ahora sabemos que el valor de alfa, que desde su descubrimiento se ha convertido en una de las constantes más estudiadas de la física, no es precisamente 1 sobre 137, sino ese número de ahí. Y en realidad, desde el principio de este video, cada vez que dije 1 sobre 137, debieron escucharme decir 1 sobre 137 035999206, 206, lo cual habría sido laborioso. Con esta precisión de medición, muchas especulaciones místicas quedaron enterradas. Han pasado casi 100 años desde su descubrimiento,
y 1/137 aún desafía nuestra comprensión. Hemos perdido la cuenta de los grandes pensadores que han enfrentado esto, dejando neuronas y noches en vela llenas de color. Y aún así, hasta ahora, nadie ha logrado descifrarlo. ¿La razón de este misterioso valor? De todos los números importantes, este quizás sea el que está en la cima del podio. Y aunque no hayan entendido ni la milésima, quingentésima, trigésima séptima parte de este video, espero que Alfa los haya hecho viajar un poco en compañía de los espíritus. Que este valor circule en la Tierra y quizá en otros lugares del universo.